Hola, querida audiencia del Círculo de Apoyo al Neurodesarrollo. Les doy la bienvenida al horario de las 12 del día Perú, 13 Chile, 7 de la tarde aquí en España. Han abierto este espacio y este horario nuevo para todas las personas que podemos transmitir desde el otro lado del mundo, desde otro continente, para que no tengamos que trasnochar. Bueno, mi nombre, me presento primero que todo. Me imagino que hay muchas personas que están al otro lado de la cámara que me conocen, pero hay otros que evidentemente no. Mi nombre es Romino Olmedo, yo soy una chilena que vive en España hace algún tiempo. Soy profesora especialista y he dedicado la trayectoria de mi vida a trabajar con trastornos del neurodesarrollo. Tengo una organización que se llama Misión TDAH, en donde nos dedicamos a entregar psicoeducación de manera muy sencilla, pero con base científica, tanto a profesores como cuidadores, padres, madres. La idea es que el conocimiento se masifique. Y hoy día he aceptado la invitación maravillosa que ha realizado Noemí a participar, a ser partícipe de este círculo maravilloso que encuentro que es una bendición. Y mi tema de hoy, lo que les voy a hablar, es de cómo abordar los trastornos del aprendizaje desde una perspectiva inclusiva, desde una visión de la inclusión. Así que los voy a invitar a este viaje, a que se adentren en este viaje conmigo, porque hay dos temas muy importantes aquí. Uno es trastornos de aprendizaje, que son un tema muy presente, pero invisibilizado, y por otro lado, la inclusión educativa. Pero cuando yo hablo de educación, inclusión educativa, hablo de una inclusión total, no solamente del sistema académico, sino también de la inclusión en casa, en hogar, ¿ya? Entonces, comencemos. Para lograr esta maravillosa idea que sería abordar los trastornos de aprendizaje que ya están, que sí existen desde una visión inclusiva, lo primero que tenemos que hacer los adultos es remover y reemplazar nuestras creencias arraigadas, que en muchas ocasiones son creencias falsas o erradas, ¿ya? Y cambiarlas por información científica, pero que esta información tenga una base muy empática. Entonces, para que ustedes logren comprender esta propuesta que les traigo, esta charla se va a dividir en dos momentos. En una, vamos a comenzar por comprender qué son los trastornos de aprendizaje, ¿ya? Y por qué es importante que tanto tú, mamá, papá, cuidador y profesor conozcan el tema. Pero por otro lado, vamos a analizar un poquito lo que es la inclusión educativa en términos generales, como ya se las planteé, y les voy a entregar algunos tips para poder aplicar desde mañana mismo, tanto en sus aulas virtuales como en sus casas, para que ustedes se acerquen a la inclusión con los trastornos de aprendizaje. Entonces, comencemos. Lo primero que debemos tener súper claro, ¿ya?, es que los trastornos de aprendizaje están clasificados dentro como un trastorno del neurodesarrollo. O sea, son parte del grupo de los trastornos del neurodesarrollo, así como lo es el TDAH, el espectro autista, la discapacidad intelectual y los trastornos de comunicación. A ellos se les añade entonces los trastornos de aprendizaje, ¿ya? Como todo trastorno del desarrollo, la etiología, o sea, el origen, es súper complejo y múltiple. Pero podemos hablar que un trastorno de desarrollo, el niño lo puede cargar desde las orientaciones prenatales, perinatales o postnatales. Es decir, una enfermedad materna o el consumo materno de sustancias tóxicas durante el embarazo puede propiciar un trastorno de aprendizaje. Pero también hay causas perinatales, es decir, por ejemplo, cuando la mamá tiene complicaciones en el embarazo, parto, por ejemplo, una preeclampsia o un parto que ha sido muy dificultoso y prolongado. Pero también hay factores que pueden incidir, que son postnatales, en que se desarrolle un trastorno de aprendizaje, ¿ya? Como lo son, por ejemplo, problemas cuando el niño nace, ictericia, bajo peso, después, no sé, exposición a toxinas como el plomo, infecciones del sistema nervioso, tratamientos invasivos, incluso maltrato emocional o socioemocional grave, ¿ya? Entonces, tenemos que tener claro
que esto no es algo que transitorio. El trastorno de aprendizaje no es algo que se genere en el niño porque está de mal humor, porque no quiere estudiar o porque no le apetece ir al colegio. El trastorno de aprendizaje es un trastorno de base neurobiológica, así como lo son los otros trastornos de los cuales les mencioné. Entonces, la importancia de conocer estos trastornos radica directamente en que presentan una altísima prevalencia. Y yo no sé por qué no todo el mundo los maneja, porque de verdad las cifras son preocupantes, ¿ya? Se dice que a una edad escolar, alrededor de entre el 5 y el 15% del alumnado puede presentar algún tipo de trastorno del aprendizaje. Imagínense, hay una media del 10%, que son los reportes que más se han masificado. Entonces se cierra con un 10% tan alto como la prevalencia del TDAH. Y tan invisible también como eso, porque recuerden que estos trastornos no tienen algo visible, es decir, no son motores propiamente tal, no tienen pérdida auditiva ni visual, por lo tanto, son trastornos con los cuales el ser humano tiene que convivir sin saber qué está pasando. Y con una sociedad que a veces es poco inclusiva. Entonces, por eso hoy día vamos a cambiar el chip y vamos a empezar a mirar estos trastornos del desarrollo desde una perspectiva inclusiva, ¿ya? Pero para eso tenemos que saber qué son los trastornos de aprendizaje. Es un disfuncionamiento neurológico que interfiere una o varias funciones neuropsicológicas. Eso lo tienen que tener muy claro. No puede ir desde uno a muchas funciones, ¿ya? Entonces, ¿qué condiciona esto? ¿Qué condiciona el que tengan este disfuncionamiento? Que los niños o las niñas, aunque tengan una escolarización adecuada y una inteligencia promedio normal, es decir, le va mal, no alcanza las calificaciones esperadas, pero estudió, yo le enseñé, estuvimos ahí, pero no resulta. Entonces vamos al psicólogo, le hacemos un test de inteligencia y la inteligencia sale promedio normal. Y mi hijo, mi alumno va a la escolarización desde la edad temprana. Aún así presenta dificultades y no tiene ningún otro trastorno diagnosticado. No podemos atribuírselo tampoco a razones sociales, no tiene pérdida de visión, no tiene pérdida de audición, pero no comprende o no puede procesar la información que ingresa por su cabecita. ¿Qué está pasando? Entonces, cuando esto sucede, la consecuencia que está sucediendo, lo que nosotros no vemos en el cerebro, es que el niño y la niña está teniendo dificultades o interferencias para poder captar la información, es decir, atender, comprender por una parte, manipular la información, por supuesto, dejarla almacenada o memorizarla y recuperar esa información para poder usarla en cualquier otro momento. Entonces, si ustedes se fijan, es una situación bastante seria, pero que a veces es invisible y que pasa como ese niño que no le apetece estudiar, que se niega, que es malito para las matemáticas o es malito para el lenguaje o no le cuesta leer o no le gusta. Y cuando nosotros configuramos esa idea en nuestra cabeza, a lo mejor estamos dejando a un lado de que nuestro niño o niña puede estar presentando un trastorno de aprendizaje y por lo tanto no lo estamos abordando de la mejor manera. Es por eso que es tan importante y siempre repito que la psicoeducación es la base de todo. Entonces, como ya saben que el trastorno de aprendizaje es un trastorno del neurodesarrollo, la mayoría de los diagnósticos que se realizan de trastorno del neurodesarrollo se realiza de manera clínica. Es decir, los profesionales competentes en el tema, en este caso un neuropsicólogo, un psicólogo, profesores especialistas, tienen que aplicar test, tienen que conversar con los padres, con los profesores para hacer ahí una bitácora de vida, una anamnesis del niño o de la niña, y a partir de eso, si estos síntomas están interfiriendo en la vida escolar, en la vida emocional del niño o la niña, en la vida social, de manera significativa y desadaptativa, podemos decir de que estamos frente a un posible caso de trastorno de aprendizaje, ¿ya? Cuando digo desadaptativo, se tiene que entender esto como
Vamos, un niño de 6 años que está recién escolarizándose, 7 años, 8 años en primaria, y va un poquito más lento porque, vamos, todos tenemos ritmos diferentes de aprendizaje, no quiere decir que esté presentando un trastorno de aprendizaje. Pero si tenemos un niño, por ejemplo, he tenido pacientes de 12 años, alumnos de 12 años que aún presentan dificultades para leer y comprender lo que leen. Tenía un alumno de 16 años que todavía cometía errores en la escritura que comete un niño de 8 o 9 años. Tuve un alumno de 12 años que iba ya en cursos mayores y no sabía sumar ni restar, menos multiplicar y dividir, ¿no? Entonces allí estamos frente a un niño que no está presentando pataletas por no querer aprender, que no es que no le apetezca aprender, no es que no se motive, es que puede estar presentando un trastorno de aprendizaje. Y para eso nosotros los adultos tenemos que ser absolutamente responsables, acuiciosos y minuciosos para poder detectar esto cuanto antes, porque como todo diagnóstico, mientras más precoz se pueda visibilizar, más precoz se va a comenzar en la intervención, por lo tanto, mejores proyecciones vamos a tener a mediano y a largo plazo. ¿Sí? Entonces, ya tenemos una película un poco más clara de lo que son los trastornos de aprendizaje y vamos a ver hoy día de que hay 3 tipos de trastornos de aprendizaje, ¿ya? Hay muchos que dan una larga lista, pero la verdad es que son 3 y bueno, como todo trastorno del desarrollo a veces se junta o se amalgama con otros, ¿ya? Estos no vienen solitos, van produciendo, si no intervenimos bien y a tiempo, van produciendo esta simbiosis entre un trastorno y otro denominado comorbilidades, ¿ya? Por eso que se habla de muchos otros trastornos, pero los trastornos de aprendizaje son dislexia, disgrafia y discalculia. Ahí tenemos los 3 trastornos de aprendizaje que pueden presentar nuestros niños. Por supuesto, el trastorno por déficit de atención, al ser un trastorno que dificulta, ¿ya?, el uso de las funciones ejecutivas y también disminuye la capacidad de atención, todas estas funciones cognitivas tienen que ver directamente con el aprendizaje. Entonces, cuando estas funciones cognitivas están bajitas, atención y funciones ejecutivas, la consecuencia va a ser de que el TDAH tome de la mano a un problema de aprendizaje, ya sea de lenguaje, oral o escrito, o también de matemáticas, y se hagan uno. Y para nosotros los adultos, tanto para los profesionales especialistas como para los padres, va a ser un poco más difícil poder tratar esta unión, porque ya vamos a tener que tratar 2 sintomatologías, ¿sí? Una por acá y otra por allá. Lo mismo pasa con el TEA, ¿ya? El TEA también a veces toma problemas de aprendizaje o los problemas de aprendizaje y así, y también pasa con los trastornos de comunicación. Hay altas comorbilidades, entonces estos se unen. Por eso que yo recomiendo que cuando los adultos vemos estas alteraciones o estos hitos que se van atrasando en cuanto al aprendizaje, pongamos alerta, encendamos todo y podamos acudir a los profesionales pertinentes para que estos nos ayuden a saber qué está sucediendo. No es que queramos diagnosticar a todos los niños, sino más bien queremos poder saber lo que está pasando. Entonces vamos con el primero. Hoy día en esta etapa de conocimiento, gracias Graciela, saludos también Silvia, Madeleine, Merab y por supuesto al Círculo de Apoyo del Neurodesarrollo. Seguimos entonces con la exposición y la charla. Vamos a ver estos 3 tipos de manera no muy detallada, ya para no extendernos. Yo ya soy parte y voy a ser colaboradora del Círculo de Apoyo del Neurodesarrollo, por lo tanto, si a ustedes les interesa saber algún tema más respecto a los trastornos de aprendizaje, respecto al trastorno por déficit de atención, los trastornos de lenguaje, bueno, yo voy a estar acá para poder ayudar en la medida de lo posible, ¿ya? Entonces, la dislexia. La dislexia es uno de los trastornos de aprendizaje que tiene mayor incidencia, es decir, que más se da, es de más alta prevalencia, ¿ya? Y es una alteración de la capacidad para que el niño lea. Así de simple, ¿ya? Él confunde o ella confunde letras o se altera el orden de las letras, también de las sílabas e incluso de las palabras. También hace omisiones de algunas letras o sílabas o bien mezcla algunas o introduce otras letras y sílabas o incluso palabras que
no van o no corresponden, ¿ya? En palabras simples, es un problema de aprendizaje de la lectura y como consecuencia de la escritura. También pueden presentar dificultades en el área de la velocidad del procesamiento, en las habilidades motrices, ¿ya? O en la percepción visual auditiva. También se ha comprobado que los niños con dislexia están presentando un problema en la memoria a corto plazo, como también lo hace el síndrome del trastorno por déficit de atención. También en la organización y en la secuenciación de las oraciones. Y por supuesto, tienen dificultad en el lenguaje hablado, o sea, lo que pienso, lo que hablo y en ocasiones también lo que escribo. La dislexia, como les dije anteriormente, es uno de los trastornos con mayor frecuencia, con mayor prevalencia, y es uno de los trastornos que van mayormente de la mano con el trastorno por déficit de atención. Es decir, hay un alto porcentaje o probabilidad que el déficit de atención tome de la mano a la dislexia o la dislexia al déficit de atención. Entonces, por eso que tenemos que tener tanta juiciosidad y tenemos que ser tan adultos, tan conscientes, tenemos que ser adultos presentes para poder ir detectando qué está sucediendo con nuestros niños y su aprendizaje. ¿Cómo se presenta la dislexia? Aquí tenemos que tener ojo clínico. No quiere decir que todos nos vayamos a transformar en médicos, en neuropsicólogos, psicólogos, profesores especialistas, pero sí podemos ver cómo va actuando nuestro hijo o nuestra hija, ¿ya? O nuestro alumno o alumna. Los niños que están presentando una dislexia, por supuesto, tienen un retraso en el proceso lectoescritor bastante significativo. Está desfasado, ¿ya? Suele confundir también el orden de las letras o el orden de las sílabas. Presenta dificultad también para deletrear. Cuando comienzan recién, incipientemente la lectura, presenta dificultad para deletrear, para memorizar palabras. Por supuesto, tú puedes evidenciar de que ellos comienzan a presentar problemas para leer en voz alta. Y viene la vergüenza, la consecuencia social en donde no quieren, lo evitan, etcétera, etcétera. En ocasiones también podemos ver que la ortografía y la gramática es deficiente. También podemos identificar que hay dificultad para organizar y verbalizar los pensamientos, es decir, son pensamientos muy desordenados, por lo tanto lo que verbalizo también a veces no tiene una estructura semántica, sintaxis oracional, ¿ya? Una semántica. Y también presenta problemas para poder seguir una secuencia de instrucciones. Entonces, si se fijan, son problemas que también se parecen mucho a los problemas que presenta un TDAH de predominio inatento. Porque tienen todo que ver con esta capacidad, ¿no? Con estas capacidades, con estas funciones cognitivas que se ven alteradas por estos trastornos de base neurobiológico. Entonces, la dislexia, ya sabemos, redondeando, no tenemos que hacernos expertos, pero tenemos que saber de que puede presentarse en los niños desde siempre, ya puede ser pre, peri o postnatal. Nosotros tenemos que saber de que cuando lo visualizamos, bueno, cuando empieza el proceso lectoescritor y no enseguida, porque como ya dije, el proceso lectoescritor tiene un tiempo, ¿no? No vamos a exigir o no vamos a pensar que un niño está sufriendo dislexia a los 5, 6, 7 años, ¿no? Pero ya 9 años, 10 años es una edad suficiente, incluso antes, dependiendo mucho del niño, del caso, ya es una edad suficiente para comenzar a ver atisbos de que algo está sucediendo y de que ese algo nos entrega alarmas en el área de lectura y a veces también de escritura. Por otro lado tenemos la disgrafia, ¿ya? La disgrafia es un trastorno de la capacidad o de la facultad para realizar el acto físico de escribir. Fíjense, aquí yo puedo leer, ok, pero me va a costar realizar este acto físico, psicomotor fino, en donde hago una coordinación óculo-mano, ¿ya? Se puede presentar como dificultades en la organización y en la expresión de las ideas escritas. Es decir, yo tengo acá mis ideas perfecto, pero cuando yo las voy a escribir, se desorganizan, ¿ya? Además, este trastorno se caracteriza por una organización y una coordinación deficiente de la escritura. La escritura se vuelve muy lenta en comparación a su grupo, a la edad, al grupo etéreo, se vuelve incomprensible, hasta ilegible. Es decir, yo a primera vista, y que a mí me ha pasado, que estoy haciendo de hecho test para detectar el trastorno, y finalmente
la escritura es tan ilegible que yo no puedo saber lo que este niño de 12, 13 años ha escrito, ¿ya? Y si puedo leerlo, la verdad no tiene un sentido lógico o no responde a lo que se le hizo, se le pidió que respondiera. ¿Entendiendo? Entonces la disgrafia, como esta incapacidad o este problema que tiene para ejecutar el acto motor de escribir, lo que nosotros podemos ver como adultos, es decir, los padres, los cuidadores, los profesores, lo que podemos ver es que en ocasiones presenta dificultad para la adquisición de la precisión pinza. Son niños que para rasgar, para cortar con tijeras, para trasvasijar de un lugar a otro, tienen dificultades. Fueron niños que a lo mejor tuvieron dificultades a hacer la circunferencia con el brazo completo y llegar a este movimiento tan elevado que es la prensión pinza, en donde yo coordino el movimiento a través del ojo con mi mano y además lo asocio a unas partes de mi cerebro para que pueda realizar la escritura convencional, ¿ya? Este niño con disgrafia tiene una escritura, ya les dije, ilegible, lenta y muy desordenada. No respeta espacios, ya los espacios para él son todo un desafío, por lo tanto las letras o las palabras van a tener diferentes espaciados, ¿ya? No va a ser esto mecánico que le pasa al ser humano, que va escribiendo, y si escribimos a mano, nosotros sabemos más o menos cuál es el espacio entre palabras, ¿ya? También mezcla los tipos de palabras, es decir, a veces coge imprenta, otras veces cursiva, otras veces incluso en una palabra puede combinar, mezclar, sin ser el inicio de una oración para que la palabra tenga mayúscula y minúscula. ¿Ya? Tiene un problema a nivel ortografía, a nivel de gramática y a nivel de puntuación, es decir, es deficiente, a pesar de que recuerden, ellos no tienen problemas de inteligencia, ojo con eso. Y ahí tenemos que tener claro, o sea, ya les tomaron el test adecuado para decir no presenta problemas de inteligencia. No obstante, tiene este problema en la escritura ya a los 10, 12, 13 años, ¿ya? Tiene dificultad también para organizar la información cuando se escribe, solamente cuando se escribe, a diferencia de la dislexia. Recuerden, la dislexia a veces puede generar estas dificultades en la escritura. La disgrafia no, solamente es una dificultad de la precisión motora, de la ejecución del escribir. Ven que tienen nombres a lo mejor un poco complejos o son cosas que nosotros no hemos escuchado, pero luego que uno ve, entiende de inmediato de qué estamos hablando y podemos hacernos la película o pasarnos allí, hacer un recuento de, a ver, ¿qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa con mis alumnos? ¿Estoy viendo algo de esto? Yo sé que para los profesores ahora es un poco más complejo con el tema de la virtualidad, darse cuenta de esto, pero bueno, ahora los padres nos pueden ayudar, ellos que están ahí en casa y están siendo nuestro soporte o nuestra gran ayuda, los familiares, ¿no? Para poder ir mediando esto. Y bueno, el otro trastorno de aprendizaje, voy a tomar un poquito de infusión. El otro trastorno de aprendizaje sería la discalculia. Hemos hablado de trastornos de aprendizaje que tienen que ver con el área de la lectura y la escritura. Tienen una alta prevalencia, aunque la dislexia ya les dije que es el que gana, porque hay más estudios también sobre la dislexia. No quiere decir de que la discalculia haya menos, porque finalmente hay menos estudios sobre la discalculia, ¿ya? ¿Pero qué es la discalculia? La discalculia es un trastorno que produce problemas para trabajar con los números, ¿ya? Y para entender o trabajar con los conceptos que me llevan a las operaciones complejas. A veces pensamos que la matemática es 1, 2, 3, 4 y vamos poniendo las operaciones y ya está. Ese es el gran error que a veces hasta los profesores cometemos. El concepto del número y la abstracción del número es igual que el lenguaje. El lenguaje tiene como finalización la lectura y la escritura. El concepto de número es lo mismo. Tiene como finalización que los seres humanos podamos realizar cálculos mentales básicos y elevados de una manera fluida para que nos sirvan para la vida, ¿ya? Pero el concepto de número comienza desde cuando el ser humano a los 3 años comienza a clasificar por color, por forma, por tamaño,
a seriar, por ejemplo, del más pequeño al más grande, del más alto al más bajito, del más largo al más corto, del color más intenso al más suave, la seriación. Tiene que ver también con conceptos como por ejemplo término a término, es decir, el 10 es un 1 y un 0 y contiene 10 elementos. ¿Ya? Tiene que ver con una secuenciación, una tabla numérica en donde va del 1 al 2, al 3, llega al 10, vamos de decena a decena, en centena, o sea, tiene que ver con una cantidad de conceptos abstractos, por supuesto, que luego llegan al concepto del número. ¿Qué pasa en matemáticas? Tengo muchos profesores que me dicen, no, es que él es malito para las matemáticas. O familiares que me dicen, no, si esto se hereda, yo también salí malito para las matemáticas, entonces todos somos negados para las matemáticas. Y resulta de que a lo mejor todo este lenguaje cotidiano o coloquial que usamos puede ser de que estemos detrás o estemos observando a un niño o una niña que no sea negado para las matemáticas, que no sea malito para las matemáticas, sino que tenga o esté presentando un trastorno de aprendizaje del área de la matemática denominado discalculia. Y que para eso, como todo trastorno del neurodesarrollo, ustedes saben, y lo voy a repetir toda la charla, esto nos acompaña durante toda nuestra vida, pero con cada intervención que hacen los especialistas nos ayudan a poder mitigar un poco estas deficiencias que genera todo tipo de trastorno. ¿Sí? Porque todos los niños tienen potencialidades, todos los seres humanos tenemos fortalezas. Entonces solamente es cosa de ir trabajando. ¿Qué genera o cómo podemos ver que estamos frente a una discalculia, a un problema de aprendizaje del área matemática? Bueno, podemos detectarlo porque hay un niño que le cuesta contar, hay una niña o un niño que le cuesta seguir una secuencia numérica, en una edad, por supuesto, querida audiencia, en donde nos preocupe. Yo no me voy a preocupar de un niño de 6 años que recién está comenzando, de un niño de 4, ¿ya? De un niño de 3 años que no puede memorizar una secuencia del 1 al 3. No, todo eso es normal, es parte del proceso de desarrollo y cada uno aprende de la manera en que el cerebro, en que tu entorno te permite, ¿ya? Pero sí me voy a preocupar si tengo un alumno de 12 años que no puede sumar y restar y que no comprende lo que es eso para poder llegar a la multiplicación y la división. Y no tenemos que llegar a ese extremo, por eso tenemos que ver como adultos que cuando hay un niño o una niña que le cuesta la correspondencia término a término, es decir, que un número contiene una cantidad, en una edad, por ejemplo, ya de 8 años, le cuesta contar números básicos, le cuesta calcular, cálculo mental. En los colegios hacen mucho cálculo mental y es imposible, incluso ni siquiera con los dedos o con las manos ayudándose con objetos puede realizar la resolución. Le cuesta comprender o utilizar conceptos como menor que, más largo que. Le cuesta retener el resultado de operaciones lógicas básicas como 8 más 4 son 12, 2 más 2 son 4. Le cuesta comprender primero y utilizar la simbología, más, menos, multiplicación, división, porcentaje, positivo, negativo. Todos estos son muy abstractos para el niño, ¿ya? Le cuesta leer e interpretar la información, por ejemplo, numérica, que no solamente está en matemáticas, sino que puede estar en un reloj. O sea, no pudiste enseñarle la hora a pesar de que él, inteligencia normal, va al colegio, estimulación, pero no puede. ¿Ya? Le cuesta trabajar, por ejemplo, con la cuantificación, le cuesta hacer cambios de moneda, de la moneda suya a otro tipo de moneda, o ir al almacén o al negocio de la esquina y hacer una compra y que sepa cuál es el cambio que le corresponde. Le costó desde pequeño distinguir de izquierda a derecha, o sea, le ponían los lacitos, normal, a los 5 o 6 años, normal, ¿no? Pero ya que tengamos ese problema a los 10 años, a los 9, ya algo pasa. Y puede ser que lo que pasa no esté pasando porque el niño se niega a aprender, porque sea malito para las matemáticas o no tenga ánimo o el profesor sea aburrido. Puede ser de que estemos en presencia de un trastorno de aprendizaje. Nada grave, nada terrible, si es que sabemos detectarlo a tiempo y, por supuesto, intervenir. El lenguaje, imagínense al niño o a la niña. Ahora pongámonos en este disfraz de la empatía que les dije, que les mencioné al comienzo. Entonces vamos a hacer el ejercicio de imaginar, ¿ya?, la vida de una persona, ojalá 9, 8, 10 años, en formación, en proceso de construcción personal, en donde tiene un lenguaje oral y escrito, ¿ya?, lleno de errores.
una comprensión limitada, o bien una comprensión a nivel matemático muy por debajo de sus compañeros y de sus pares, tomando en cuenta y en consideración que todo lo que nos rodea es lenguaje escrito, lenguaje oral, lenguaje iconográfico, y también todo es matemática, ¿ya? Y las matemáticas están implícitas en nuestra vida diaria, desde ir de compras hasta hacer una receta, desde hacer un pedido o un mandado que nos indica la madre o el padre. Esto, querida audiencia, conlleva a que los niños escuchen a menudo, los niños que presentan algún trastorno de aprendizaje, por supuesto, no identificado o no diagnosticado, son niños que escuchan a menudo en su hipotálamo frases como: eres flojo, eres descuidado, una vez más no entregas lo que te he pedido, estoy aburrida de tu responsabilidad, estoy aburrida de tu actitud, ¿cómo no te motivas si tu hermano se motiva o tu compañero se motiva? Pero ¿cómo te voy a enseñar nuevamente esto si te lo he explicado 10 veces y es tan fácil? Los adultos evidentemente no hacemos esto porque queramos traumar a un niño o una niña. Así que tranquilos, respiremos, es todo absolutamente normal. Pero cuando no estamos en psicoeducación de lo que es un trastorno de aprendizaje, a veces un niño que presenta un trastorno de aprendizaje que no está diagnosticado puede ser castigado, culpabilizado o segregado o excluido solamente por presentar algo que él no eligió presentar. Ustedes saben que lo que estoy hablando es trastorno de aprendizaje, por lo tanto el trastorno de aprendizaje es de base neurobiológica, del neurodesarrollo. Y esto los condena obviamente a sentirse constantemente confundidos. O sea, a veces los niños con dislexia no comprenden las bromas o lo que hay en el lenguaje posteriores, como en los niños con TEA, por ejemplo, o los niños con trastorno de la comunicación, incluso los niños con trastorno por déficit de atención. Esto genera una serie de emociones que son una serie de emociones que a veces no pueden gestionar porque la mayoría genera impulsividad también, y a los adultos también se nos olvida abordar el tema de la gestión de emociones. Y son niños que tienen constante rabia, que sienten constante tristeza, que por lo tanto están en una constante frustración. Siéntanse ustedes como, métanse en la piel o en esos zapatos y vean cómo sería su vida, o a lo mejor muchos de nosotros hemos tenido algún trastorno de aprendizaje o alguna dificultad transitoria y no nos han apoyado porque los adultos no es que sean malos, sino que no sabían, y bueno, pasamos allí desapercibido o nos marcó de manera negativa en nuestra formación. ¿Ya? Ya que sentir esta serie de emociones negativas constantemente y además súmale el estrés de me van a sacar a leer en alto, de uy, no puedo responder lo que tenía que responder porque en realidad tengo en la cabeza pero no sé cómo escribirlo, o ya toca prueba de matemática. Son todas esas cosas que elevan el nivel de estrés y por supuesto baja la autoestima. Un ser humano que sabe que o se percibe como que constantemente no puede realizar tareas, es un ser humano que cree y configura su sistema cognitivo en la frustración, en el fracaso. Y bueno, como todo trastorno del desarrollo, a pesar de que nos acompaña durante nuestra existencia, es posible vivirlo de una manera muy, muy adecuada, muy, muy constructiva y muy controlada, ¿ya? Dependiendo obviamente del nivel de intensidad de los síntomas, dependiendo de la intervención que se le entregue, dependiendo también de las características del ser humano en cuestión, ya que como nosotros trabajamos con seres humanos, yo le digo a los padres y a las madres, me encantaría decirte que puedo arreglarte el mundo, me encantaría decir que puedo hacer que aprenda y que se vaya por un tubo, pero en realidad te estaría mintiendo. No te puedo dar una fórmula mágica en donde ¡pum!, todo desaparezca, pero sí te puedo enseñar a que existen técnicas, existen herramientas, existen tips a veces que son muy, muy pequeñitos, pero que si son aplicados de manera perseverante, consecuente, desde el amor y la empatía, por supuesto, estas cositas, estas pequeñas modificaciones que se introducen como a nivel de hábitos, hacen una gran diferencia, ¿ya? Como redondeando el tema, el TEA, el TA, que no TEA, sino que TA, que es el trastorno de aprendizaje, persiste a lo largo de la vida, ¿ya? Y para que estos nos afecten de manera significativa, para que no nos afecten de manera significativa, debemos identificar y diagnosticar y tratar lo más precoz posible,
como todo trastorno del desarrollo, y yo me imagino que también como todo tipo de situación, ¿no? Mientras más rápido se le ponga la herramienta necesaria, mejores resultados vamos a poder esperar, ¿ya? Y también, y acá entramos ya, damos el salto a la segunda parte de nuestra charla, en donde es importante que la intervención o el tratamiento que se le haga a este niño con trastorno por déficit de atención, por trastorno de aprendizaje, esta familia y esta escuela tengan un rol de protagonistas. O sea, aquí nosotros necesitamos, los especialistas necesitan de la familia, ¿ya? Y la familia necesita de los especialistas. Esto es una simbiosis perfecta. El protagonismo debe plantearse, sí, desde una visión inclusiva, con los problemas de aprendizaje, con el trastorno por déficit de atención, con los trastornos del lenguaje, con los trastornos de comunicación, con todos los trastornos del neurodesarrollo y con toda la humanidad en términos generales. La visión tiene que ser, nos sacamos las antiguas gafas en donde nosotros vemos todo, que todo es igual, que todo se desarrolla de la misma manera, y nos ponemos las de la inclusión. Así de simple y de sencillo. Cuando esto se aplica al trastorno de aprendizaje, es decir, la visión inclusiva, deja de ser un problema y se transforma en una condición que es realmente lo que es. A menudo el verdadero problema no es el trastorno de aprendizaje, sino más bien la insistencia y lógica que tenemos los adultos y el sistema educativo, y ahí me hago cargo, de desear que todos los niños y las niñas y todos los seres humanos aprendan del mismo modo, con la misma metodología y en el mismo tiempo. O sea, todo lo que ha avanzado la neurociencia en estos 50 años lo tiramos por tierra teniendo este deseo ridículo de que todo el mundo aprenda de la misma manera, en el mismo tiempo y con la misma metodología, ¿ya? Entonces, mira, quiero que tu padre, cuidador, profesor, que me están viendo al otro lado de la cámara, comprendan de que la inclusión, como lo dice la UNESCO, es el proceso de identificar y responder, ¿ya?, a la diversidad de las necesidades de los estudiantes. Eso es inclusión. Y la inclusión puede abordar tanto las dificultades de aprendizaje transitorias, que no son problemas del neurodesarrollo, ¿ya?, que son solamente contextuales. Por ejemplo, un niño en este contexto COVID, cuarentena, clases online, puede presentar una dificultad de aprendizaje producto de lo que está sucediendo. Ansiedad, estrés, cambio de rutina. Imagínense los niños con trastorno por déficit de atención o un niño TEA con todo este cambio de rutina. Puede estar presentando una necesidad educativa transitoria que no es neurobiológica, pero que sí tenemos que atender. ¿Cómo la atendemos? Más ratito vamos a hablar de eso. Esta visión inclusiva, queridos adultos, necesita e involucra cambios y modificaciones en tu pensamiento y en tus acciones. Y nosotros los profesores lo que tenemos que hacer además es modificar contenidos, aproximaciones estructurales, tenemos que modificar estrategias para que nuestro aprendizaje, nuestra metodología de aprendizaje llegue a todo el mundo, incluso a los niños que tienen trastorno de aprendizaje, ya sea un trastorno del neurodesarrollo, estos que nos acompañan toda la vida, o un trastorno que es una dificultad solamente de aprendizaje que puede ser transitoria. Un niño puede tener una dificultad de aprendizaje transitoria si se quiebra un brazo, y va a tener una disgrafia transitoria porque no lo van a diagnosticar como eso, ¿no? Pero va a tener dificultad para escribir. Si un niño, por ejemplo, tiene un duelo, una depresión, va a tener dificultades para aprender. Y eso es una dificultad de aprendizaje transitoria que uno tiene que atender, ¿no? Que tiene que hacerse cargo. Entonces nosotros que ya nos pusimos las gafas de la inclusión, los anteojos de la inclusión, estamos preparados para recibir algunos consejos o algunas sugerencias que yo les voy a hacer y que las he sacado de otros profesionales que hemos trabajado en el mundo de la inclusión y que de libros, de la ciencia, que nos entrega tanta información que con detalles tan pequeñitos nosotros podemos hacer tanto por nuestros niños y niñas. Entonces, algunos consejos o tips para abordar los trastornos de aprendizaje son, por ejemplo, el primero es
observar de estos anteojos que ya no es el niño flojito, no es el que molesta, no, yo ya voy teniendo un ojito más clínico, más crítico, en donde digo, wow, o sea, tiene todo, ya la inteligencia está ok, no hay otro problema significativo, o escucha bien, ve bien y no aprende, algo está sucediendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acudir al especialista pertinente. Ese es el primer paso. Neuropsicólogos, psicólogos, en este caso profesores especialistas en dificultades de aprendizaje, en trastornos de aprendizaje, pueden ayudarte, ¿ya? El neuropsicólogo es el que tiene que diagnosticar este trastorno. Esto va a depender también absolutamente del país, va a depender del país y del protocolo que tenga la sanidad del país en el que te encuentres, es el responsable o el encargado de dar el diagnóstico de trastorno de aprendizaje, ¿ya? También te sugiero que establezcas vínculo entre la familia, la escuela y los especialistas. O sea, para poder optimizar las intervenciones, lo que dice el Círculo de Apoyo del Neurodesarrollo me parece genial. O sea, es una idea maravillosa, porque es la base de todo. O sea, si nosotros intervenimos el trastorno de aprendizaje solamente en aula, nos vamos a dar cuenta de que nos queda un gran trabajo en casa, pero también si lo trabajamos solamente por estos lados, nos va a faltar el feedback del profesional. Lo mismo pasa con todos los trastornos del neurodesarrollo y en realidad con todas las realidades humanas. O sea, nosotros no somos solamente colegio pedagógico, no somos solamente psicológico, no somos solamente biológico, somos el compuesto, el conjunto en donde formamos un ser humano, componemos un ser humano. Por lo tanto, esta intervención tiene que ser así, o sea, de la mano con los especialistas y con los protagonistas que pueden ayudar a hacer de que la vida del niño sea un poco más amable. Siempre recuerden todo lo que les costó alguna materia, algún contenido, y allí automáticamente se va a encender la empatía en su cerebro y van a decir, wow, sí, incluso en este momento que exigimos a los niños y a las niñas, yo veo por las cámaras, no, tienes que hacerlo y enciende la cámara y escribe todo. O sea, de verdad, saquemos el pie del acelerador y veamos realmente lo que es, qué está pasando, empaticemos, seamos adultos dispuestos y conscientes con los niños y las niñas. A veces los adultos pedimos que los niños se comporten como adultos y ese es uno de los grandes errores de tanto los padres como los profesores. Entonces, desde esta perspectiva inclusiva, gracias, el problema no es que el niño pueda o no escribir o hacer cálculos o leer genialmente, sino que el problema es que tanto en los hogares como en los colegios, y yo me hago cargo de ser autocrítica con el sistema educativo, lo primero que hace falta es tener otro tipo de sistema y tener metodologías alternativas. O sea, los profesores especialistas, los profesores diferenciales son profesores que están preparados para educar en la diversidad, y así deberían estar preparados todos los profesores. Yo siempre le digo a los profesores que estudien esta carrera, yo soy profesora licenciada en educación, educadora de párvulo de primera profesión, y llegué a la educación diferencial o especializada también por esto, por la falta de herramientas que tenía para poder abordar la diversidad y entregar una educación de calidad. Entonces, ¿qué les recomiendo a ustedes? De que empiecen primero a adecuar las exigencias acorde al diagnóstico. Es decir, si el niño, y de acuerdo a la realidad, si yo todavía no tengo diagnóstico, menos en este contexto de cuarentena, pero sé que mi hijo o mi alumno presenta dificultades de lectura importantes, de cálculo importante, de escritura importante o de comprensión, yo tengo que adecuar las exigencias. No le puedo pedir lo mismo que el resto, porque yo siempre doy el ejemplo, aunque parezca majadero e ilógico, es decir, si hay un alumno con capacidades diferentes de traslado y está en una silla de rueda, yo estoy segura que ningún profesor y ningún padre le pediría que corra 2 vueltas en el gimnasio, y si no corre lo calificas mal, porque sería cruel. Pues bueno, lo mismo tenemos que hacer con los niños que presentan alguna dificultad de aprendizaje o trastorno de aprendizaje, y también con todos los niños con todas las otras características o trastornos del neurodesarrollo, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, te recomiendo que ejercites el lado que tenga disminuido, es decir, la lectura, la escritura o el cálculo, pero a través del juego. El juego es un potente motivador y también es una herramienta magnífica.
Hoy día utilicemos la tecnología. La tecnología nos puede entregar muchísimo si es medida y si además podemos utilizarla a nuestro favor, más en el contexto de cuarentena. Hay un montón de app para desarrollar cálculos, lógica matemática, lectura comprensiva. O sea, el otro día yo misma investigaba uno en donde hacía para niños pequeños de 8, 9 años, donde eran unas lecturas y comprensión de lectura y audiolibros muy buena, todo material gratuito en la web. O sea, hay que solamente enfocar y buscar, ¿sí? Juegos de mesa, juegos de motricidad fina. O sea, los niños que tienen dificultades para hacer la prensión pinza, bueno, frasquitos, trasvasijar de un lado al otro, apretar cosas con pinza, pidan lo que les ayude en los quehaceres de la casa. O sea, utilicen estas cositas, estas pequeñas que se ven como dificultades, pero a su favor. Seamos adultos también muy astutos, muy audaces, ¿ya? Tenemos que entregar tiempo adicional en todas estas actividades en las que se requiera leer, escribir o calcular dependiendo de la dificultad del niño. No podemos entregar la misma cantidad de tiempo porque eso sería no poner las mismas condiciones para que el niño pueda entregar de sí lo que necesita entregar, ¿ya? Tenemos que también adecuar las evaluaciones y las tareas según el trastorno de aprendizaje que presente. Papá, mamá, tú puedes adecuarlo de manera tal en la que te indique el profesor que lo tienes que hacer, o el neuropsiquiatra o el neuropsicólogo al que tú acudes. Y tu profesor lo que puedes hacer es, bueno, en el tiempo tú le puedes dar más tiempo, en las evaluaciones tú las puedes hacer de manera individualizada, también le puedes lo puedes ayudar con las indicaciones, puedes hacer una reestructuración de todas las indicaciones arriba. En vez de 1000 frases o 10 palabras, bueno, ponemos 2 o 3 que resumen lo mismo y el niño va a poder no marearse y poder contestar. Muchos de nuestros niños no es que no entiendan, si no es dislexia, no es que no entiendan el contenido, sino más bien no pueden organizarlo y ponerlo allí, ¿ya? Y lo más importante, en términos generales, que doy esta sugerencia en términos generales, es que mamá, papá, profesor y cuidador, por favor, internaliza y utiliza el reforzador positivo. El reforzador positivo es un potente motivador que enciende una cantidad de estructuras, de habilidades cognitivas, que es una maravilla. Solamente con un like, con un check, con una sonrisa, con un guiño de ojo, con un tocar el hombro, con una palmadita, dependiendo de la edad, ¿no? Mientras más pequeños se nos hace más fácil y más kinestésico, mientras más grande a lo mejor es un poco más visual y más de reforzamiento gestual, pero el reforzar positivamente los logros a nuestros niños que presentan trastornos de aprendizaje es clave para la autoestima, para el reforzamiento, para que ellos se motiven, para que activen ese núcleo accumbens en el cerebro y puedan motivarse a pesar de las dificultades que tienen a seguir en el camino, ¿ya? Algunas sugerencias o tips para abordar la dislexia desde una perspectiva inclusiva, pensando de que todos los niños pueden aprender de manera diferente y que, bueno, dentro de esa diferencia pueden haber niños con dislexia, no pasa nada si somos adultos responsables y somos adultos que tienen las herramientas para poder ayudar a estos niños. Entonces, ¿qué te recomiendo hacer en aula o en casa? Lo siguiente: entregar instrucciones simplificadas. Esto que decía yo, instrucciones largas es matar a un niño con dislexia. Breve, conciso, claro. Esa es la fórmula para poder entregar instrucciones, tanto escritas como verbales. Para los más pequeños te recomiendo entrenar la conciencia fonológica, ¿ya? A través de las rimas, de la conciencia silábica, de la memoria secuencial en canciones. Utiliza los poemas, las rimas, las adivinanzas, los trabalenguas, las gitanjáforas para poder desarrollar la conciencia fonológica. Te recomiendo que leas en voz alta, que promuevas la escucha metódica, es decir, sistemática de audiolibros, para que el niño se comience a familiarizar con el sonido del lenguaje, y con esto que a él algo le pasa en el cerebro. Luego podemos hacer una clase específica de dislexia que es muy interesante, pero el escuchar audiolibros, que hoy día en internet hay una cantidad gratuita tremenda, es una muy buena estrategia para que además él tenga
acceso a historias de nivel superior lector, ¿no? Te recomiendo acceso a los apuntes del profesor o del papá originales, que no lo hagan escribir de algo copiado, que esté ilegible, porque eso para ellos es muy dificultoso. Te recomiendo también enseñarles a utilizar programas de revisión de ortografía diseñados específicamente para disléxicos. También en la web puedes encontrarlos. También te recomiendo emplear herramientas que transformen el texto, la voz en texto, ¿ya? Porque de esa manera, también yo para escribir mi tesis, que tenía mal a mi mano, hice uso de estas herramientas que son geniales, gratuitas, y que te permiten en este caso de la dislexia poder ver cómo la voz tuya se transforma en palabras, que esas palabras tienen secuencias, que esas secuencias tienen un orden lógico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso con la dislexia. Ahora te voy a entregar algunas tips para abordar desde la perspectiva de la inclusión la disgrafia, tanto en casa como en aula. Lo primero que tienes que hacer es permitir que de diversas maneras, ¿ya? Para que el niño pueda responder, es decir, no solamente escrita. Este es el primer error cuando nosotros vemos que el niño tiene dificultades y que una prueba sea solamente escrita, es sepultarlo, es catapultarlo, es darle su rip muerte, porque finalmente aunque tenga, y la disgrafia es así, tienen todo en su cabeza súper bien, pero al momento de plasmarlo de manera motora es la complicación. Entonces tú diversifica la manera de poder hacer de que el niño te entregue lo que sabe, ¿ya? Pueden ser respuestas orales, señas, iconográficas, dibujos, cómics, etcétera, etcétera, etcétera. Dividir la tarea por pasos. O sea, un niño que tiene dificultades en la escritura, si tú lo mandas a escribir, no le puedes decir ya, redacta un texto, porque eso para él es marearlo y pensar de que no lo puede hacer, ¿ya? Si tú lo divides por etapas, es decir, mira, la primera etapa es escribir un título, y el título generalmente se escribe de esta manera y le damos el ejemplo, es mucho más fácil y más probable de que él pueda comenzar a estructurar la manera de escribir un título, luego del texto, luego de la finalización, etcétera, etcétera. También te recomiendo trabajar con iniciadores de oraciones que muestren cómo se empieza un texto. Por ejemplo, érase una vez, o vamos a comenzar, o bienvenidos, qué sé yo. Para que ellos también comiencen a familiarizarse con ese lenguaje escrito. Te recomiendo igualmente que el niño con disgrafia trabaje al ladito de su texto escrito con una lista de verificación para editar su trabajo. Perfecto, vamos a editarlo. Entonces tú tienes que, en ortografía, ¿qué tienes que fijarte? Perfecto, en limpieza, en gramática, en puntuación, cómo tiene que ir el título. Entonces que a lo mejor pueda tener imágenes iconográficas para que para el niño sea un poco más fácil, tenerlo siempre pegadito en el escritorio, en su escritorio de trabajo, al frente en una pared, en su pizarra, para que él sepa que cada vez que va a escribir un texto escrito, obvio, utilice esa lista de verificación, ¿ya? Hay que ser súper astutos y siempre decirle al niño que antes de entregar un trabajo escrito, descanse unos minutos, respire, se dé unos segundos de relajación y luego lo revise, para que haga conciencia de que puede estar con su lista de verificación mal o errado, ¿ya? También podemos practicar en el uso del teclado. Las TICs o los medios tecnológicos para los niños es genial, independiente si presentan o no trastornos del neurodesarrollo. Entonces, utilicemos el teclado para poder hacer de que el niño entre en comunicación con el lenguaje escrito, aunque no sea con la aprehensión pinza. Pero al unísono, trabajando con el teclado, también nosotros podemos ir trabajando. Por ejemplo, lo que yo hago es poner una bandeja grande, ya en un espacio grande, después voy acortando, achicando, haciendo más pequeña la bandeja, en donde yo pongo tierra, arena, lo que tenga, ¿no? No sé, sémola, si espuma de afeitar. Una vez tenía crema de pelo, puse la crema del pelo, no sé, crema de comida, lo que uno pueda tener a mano, ya en tu casa o en tu sala, para que el niño pueda comenzar a dibujar letras allí y que nosotros veamos de manera muy consciente cuál es la dirección, si es de izquierda a derecha, de arriba a abajo, en qué estamos fallando, podemos ver el efecto espejo. O sea, en esta bandejita, con lo que sea, nosotros podemos hacer que el niño utilice la aprehensión pinza, no de una manera de estrés, porque cuando está en un
en un control escrito, obviamente el nivel de estrés sube, sabe que le cuesta, sabe que no puede, que se confunde, que todo se le mezcla, entonces comienza la situación de estrés, ¿ya? Y todas las hormonas del estrés ahí a full, y por supuesto un ser humano, aunque no tuviera disgrafia, si tiene miedo a escribir y no se controla o no se calma, va a tener dificultades al momento de realizar la tarea, ¿ya? Entonces esas son las indicaciones generales, estos tips que te estoy dando para que abordes la disgrafia en casa o en aula. También nosotros, si te interesa el tema, podemos abordarlo un poco más, bucearlo un poco más en profundidad. Y también te voy a dar algunas sugerencias o tips para abordar la discalculia, obviamente, tanto de la casa como en el aula. Yo siempre estoy hablando de esto porque recuerda, mamá, papá, profesor, somos un equipo, especialistas, somos un equipo, todos juntos podemos hacer muchos avances y avances significativos para la vida de un niño. ¿Qué te recomiendo en matemáticas? Te recomiendo obviamente que le des un tiempo adicional tanto en los exámenes como en las clases, en los trabajos. Tiempo, porque finalmente él o ella va a necesitar más tiempo para hacer lo que un niño puede hacer a veces casi de manera automática, ¿ya? ¿Qué también te recomiendo? Y es una de las cosas más importantes para la discalculia, es que tengas un kit, ¿ya? Yo ando en el colegio con una cajita plástica, con una tapita, la puse así para que fuera más fácil de traslado, lleno de materiales concretos, por ejemplo, bloques, líneas numéricas, cuentas, pivotes, lentejas, botones, reglas, todo lo que sea concreto que me sirva para contabilizar, para hacer una secuencia, para seriar, para clasificar, para hacer correspondencia numérica. Si estamos trabajando, no sé, las potencias, si estamos trabajando fracciones, si estamos trabajando correspondencia de número y cantidad, si estamos lo que estemos trabajando en matemática, unidad, decena, centena, con nuestros niños que presentan una dificultad transitoria de matemáticas o bien un trastorno de aprendizaje del neurodesarrollo, tenemos que utilizar el material concreto. Y ahí está la visión inclusiva. O sea, hay niños que van a aprender solamente con que el profesor escriba en la pizarra, solamente leyendo un libro, solamente con un ejercicio, un ejemplo de ejercicio. Pero hay otros que les va a costar un poquito más y el material concreto es una maravilla, ¿ya? Entonces, además de eso y como último tips para matemática, te sugiero que utilices la tecnología para que los niños de mayor edad puedan resolver operaciones, ¿ya? Una vez que el niño o la niña ya comprenda lo que es la operación de la suma y de la resta, va a poder multiplicar, va a poder también dividir, va a poder hacer otro tipo de operaciones más elevadas. No obstante, siempre va a tener una complejidad con este tipo de internalización del mecanismo. Entonces, si tú ya sabes de que el mecanismo va, pero tienes, por ejemplo, una calculadora, una PP, una pizarra magnética, cualquier cosa, cualquier herramienta TICS que te pueda servir, papá o mamá o profesor, para poder llegar a que el niño pueda entrar en este mundo de las matemáticas sin tener la versión lógica de un ser humano que tiene que hacer algo que no le gusta hacer porque no puede, algo sucede en su cabeza que no sabe qué es, pero que nota de que, mi amigo, mi compañero comprende súper rápido. Y él se demora nada en leer, el otro se demora nada en contestar la prueba de matemática y yo estoy aquí dándole y no comprendo y no puedo y me esfuerzo y no lo logro. Entonces, si tenemos un niño así, la motivación baja, el nivel de frustración sube, la ansiedad, el estrés, la frustración, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar herramientas metodológicas que pueden ser de tipo tecnológica para poder enganchar con estos niños que son nativos digitales. Tenemos que aprovechar eso, ¿ya? Y por otra parte, a los profesores, bueno, los invito a utilizar la teoría de las inteligencias múltiples para que nuestros niños con trastornos de aprendizaje puedan también ser escuchados. También les recomiendo utilizar la metodología basada en proyectos, ¿ya? El aprendizaje basado en proyectos de la ABP, porque es increíble, o sea, son metodologías maravillosas
que te hacen a ti, profesor, un mediador del aprendizaje y al niño un personaje principal. Por lo tanto, ese aprendizaje va a ser absolutamente significativo. Te invito a usar las TICs, ¿ya? Te invito a utilizar la tecnología, no le temas. La tecnología no es mala si está medida, con una disciplina positiva, por supuesto, y si es bien escogida. Y hoy en día tenemos una cantidad de recursos de TICs tremendo. Entonces, papá, mamá, cuidador, tío, tía, abuelito, hay muchos abuelitos que me escriben también, que hablan conmigo, que están a cargo de sus nietos, profesores. Es importante que nosotros nos pongamos las gafas de la inclusión y que desde esta perspectiva veamos todos los tipos, todas las presentaciones diferentes, ¿sí? Todas estas cualidades diferentes. Nuestros niños con trastornos de aprendizaje, que son trastornos del neurodesarrollo, pueden aprender, pero pueden aprender con metodologías diferentes. Esa es la clave. Pueden aprender en una base de respeto, de paciencia, a lo mejor vamos a tener que repetir más de una vez, no pasa nada, ¿ya? Si aplicamos la empatía, si aplicamos las metodologías múltiples y si aplicamos esta nueva visión de la inclusión y sacamos la idea loca de querer que los seres humanos aprendamos como en inteligencia artificial, que eso es imposible, queridos y queridas, vamos a lograr bastante, vamos a lograr realmente impactar a ese niño, a esa niña. Vamos a lograr también extraer todas las potencialidades que tiene, y estas deficiencias que trae consigo presentar un trastorno de aprendizaje, obviamente, van a ir disminuyendo o se van a ir andamiando o supliendo con herramientas para poder seguir aprendiendo en la medida de las posibilidades, ¿ya? Como resumen, recuerda de que los trastornos de aprendizaje, dislexia, discalculia, disgrafia, son parte de los trastornos del neurodesarrollo. Nos acompañan durante toda la existencia, pero un diagnóstico precoz y una intervención precoz hace de que nuestro futuro, el futuro del niño a largo plazo, sea un futuro prometedor y que estas habilidades en déficit puedan elevarse, ¿ya? Pero por otro lado tenemos dificultades de aprendizaje. Estas no son trastornos del neurodesarrollo y puede presentarla cualquier niño. Un problema de aprendizaje lo puede presentar cualquier niño si se quiebra un bracito, si se separan sus padres, si está en cuarentena, si le cambiaron el sistema educativo desde el aula al computador, si se le murió el abuelito. Todas esas cosas, estas situaciones emocionales y sociales pueden incidir en que el niño presente una dificultad pequeñita, un problema de aprendizaje que nosotros, los padres y los profesores, desde una visión inclusiva tenemos que atender. ¿Suena fácil? No es tan fácil en in situ, pero siempre hay una herramienta para poder hacerlo. Me despido entonces, querida comunidad. Soy Romina Olmedo de Misión TDAH, colaborando con este maravilloso círculo de apoyo para el neurodesarrollo. Nos vemos en una próxima charla. 1000 besitos. A ver, quiero saber si puedo ver algo de aquí. A ver, no. Yo me quiero quedar un ratito. Ya me despedí de la charla que ha concluido, pero voy a ver algunas sugerencias. Exacto, dice aquí, mi hijo tiene 7 años, ya reconoce cuenta numérica, al igual que las letras, las reconoce. Muy bien. El niño de Susana tiene TEA moderado. Recuerda que todos los trastornos del desarrollo, ya sea TEA o ya sea TDAH o trastornos de la comunicación, a veces se juntan de la manito con los trastornos de aprendizaje, por eso tenemos que estar súper alerta. Ahí me dice, mi hija confunde mucho la letra D con la letra B. ¿Qué tipo de ejercicio me recomiendas para trabajar con ella? Que tu hija visualice las letras. Primero, la de la bandeja, ¿ya? Ve cómo la dirección de la letra D, de dónde empieza, punto de inicio, hace un giro, luego sube la otra letra. Primero trabaja con una letra, que ella la identifique, que vea la dirección de la letra, dónde va, de dónde viene, que ponele algo al lado que identifique a la letra, el sonido, repíteselo tú, algún dibujo de la letra, un dinosaurio, qué sé yo, algo que empiece con D. Que primero internalice uno, luego haces el mismo trabajo, que internalice el otro, y luego al finalizar puedes ver
las diferencias que hay entre ambas letras. Ahí recién ella va a comenzar a... mira, fíjate, esta que suena de esta manera, que es de dinosaurio, se escribe de esta manera y no de la otra. Para escribirla, utiliza plastilina, utiliza la bandeja con harina, utiliza arena, utiliza otros recursos que no sean el lápiz y el papel para que tenga un impacto importante en el cerebro y quede allí plasmada esta diferencia que tiene estas dos letras, ¿sí? Tírate a mi hija. A ver, gracias infinitas, dice Sol. Gracias a ti, Sol. Muchas gracias, muy productiva la charla. Muchas gracias a ti, Yuli. Bueno, eso, luego me pueden dejar ahí si es que tienen algún tema específico. Recuerden, soy profesora, especialista en trastorno por déficit de atención, en trastornos del lenguaje, manejo el trastorno de aprendizaje y he trabajado toda mi carrera con trastornos del neurodesarrollo, así que ustedes vayan poniendo temas de interés para la próxima charla. Ahora sí me despido. Me desconecto, un besito muy grande para todos y para también los profesionales que hacen posible el círculo del de apoyo al neurodesarrollo.